Bien, yo he sido modesta. El título de la conferencia que la doctora Linares les presentó anteriormente, yo lo he reducido a revitalización de las lenguas originarias de Honduras en el contexto de la interculturalidad. No tengo suficientes datos sobre Centroamérica, no me atrevería en este momento a hablar en términos de la región, pero sí voy a hacer algunas alusiones al subcontinente latinoamericano. La revitalización de las lenguas originarias, indígenas y afrohondureñas se relaciona estrechamente con las políticas públicas para promover la inclusión y la participación ciudadana y se inserta en el contexto de la nación idealizada como homogéneamente mestiza, propia de nuestra región y producto del colonialismo y el nacionalismo. Sin embargo, la mayoría de los estados son de hecho multiétnicos y en muchos además conviven diversas lenguas junto con la oficial. Esto significa que el Estado-nación homogéneo es más un ideal que una realidad. Podemos pasar al siguiente. No obstante, el grado de reconocimiento que se le otorga a este fenómeno crea tensiones entre la mayoría y las minorías o grupos social y culturalmente diferenciados, entendiéndose que aquellos que no se encuentran dentro de la cultura fomentada por el Estado-nación reciben tratamiento de minorías, sin importar que puedan constituir conglomerados numéricamente abrumadores. Dada la importancia que la conceptualización de las minorías tiene para las políticas públicas, se hará a continuación una breve discusión de la normativa existente internacionalmente. Así, sobre la definición contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó en 1995 que siendo la lengua un importante marcador, aunque no el único, de un grupo culturalmente diferenciado, me salté una página, así que voy a reiniciar. La observación que hizo en su momento el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó que se entiende por minoría aquel grupo de personas que comparten una cultura, una religión o un idioma. Por su parte, la definición formulada en el seno del Consejo de Europa sobre un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos confirmado en 1995 define como minorías, sí, está bien, a un grupo de personas en un estado que residen sobre el territorio de ese estado y son ciudadanos suyos, mantienen en ese estado vínculos antiguos, firmes y estrechos, muestran caracteres diferenciales, étnicos, culturales, religiosos o lingüísticos, son suficientemente representativas, aunque en menor número que el resto de la población de ese estado o de una región de ese estado, y están motivados por la preocupación de preservar conjuntamente lo que constituye su identidad común, incluyendo su cultura, sus tradiciones, su religión o su lenguaje. Este último apartado es quizá el más importante. Queda claro que el meollo del asunto no reside en que dichos ciudadanos sean pocos o muchos, sino en las características políticas o sociales de esas poblaciones atados al territorio ancestral de un estado y sumado a esto, su firme determinación a preservar su cultura y su lengua, es decir, los rasgos que los diferencian del resto del conglomerado nacional. Sin desconocer las variadas definiciones existentes sobre minorías nacionales, es decir, minorías que son parte incuestionable de determinado estado, me decantaré por la de Quimlica, quien señala, cito, que las minorías nacionales son minorías históricas preexistentes al estado, que ocupan un territorio o una tierra natal determinada y que comparten una lengua y cultura diferenciadas. Siendo la lengua un importante marcador, aunque no el único, de un grupo culturalmente diferenciado, cobra particular importancia lo que se entiende por una minoría lingüística. Y me apegaré aquí a la definición propuesta por Ovieta Chamot, quien, cito, considera que junto al conjunto
de personas que hablan la lengua propia del grupo también forman parte de la misma comunidad lingüística, aquellas personas que la tuvieron como lengua materna, aunque tal vez la hayan olvidado con tal de que no la hayan rechazado expresamente para pasar voluntariamente a formar parte de otra colectividad y de otro grupo lingüístico. Y reconocen que sus padres, y aquí agregaría yo madres o antepasados, inmediatos la hablaban. Y de la misma manera que ellos, aún no habiéndola hablado nunca, consideran esa lengua y la tienen todavía hoy como la lengua propia y característica de la colectividad o pueblo al que dicen pertenecer. Si bien se tienen los fundamentos que reivindican a las poblaciones culturalmente diferenciadas en su estatus de minorías, de la reflexión histórica sobre el concepto ha surgido la propuesta del jurista Corona Ferreira en los siguientes términos. Todo colectivo humano que se encuentra en inferioridad numérica con respecto al resto de la población del país, en donde radique, sean sus integrantes nacionales o no del mismo, que presentan características comunes como la lengua, religión, costumbres, usos, que los distinguen del resto de la población y que se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad frente al resto de la población y del mismo Estado, por el hecho de tener la voluntad colectiva de seguir manteniendo esas características propias que los hacen diferentes. Sin duda, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 establece claramente qué se entenderá por pueblo indígena, siendo tal definición vinculante al haber sido ratificada por nuestro país en 1994. Para cerrar este apartado, citaré la definición expresada por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Pueblos indígenas son los grupos de poblaciones como los nuestros que desde tiempo inmemorial habitamos las tierras en que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia, con tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredero de nuestros antepasados, con un idioma propio y con características esenciales y únicas que nos dotan de la firme convicción de pertenecer a un pueblo con nuestra propia identidad y que así nos deben considerar los demás. Voy a hacer algo de historia sobre la política indigenista de Honduras. Previo a dar paso a la discusión sobre el estado de las lenguas maternas de los pueblos originarios y su abordaje, es aclaratoria una cronología de la política lingüística de Honduras, la cual ha respondido grosso modo a las etapas del modelo predominante en América Latina. Así se comprenderá el rezago que presenta el país con relación a los esfuerzos que se han realizado en el resto de nuestra región. La política indigenista de Honduras estuvo orientada durante la primera parte del siglo XX a la población prehistóricamente sedentaria y de organización estratificada en el centro y occidente, por lo cual no debería extrañar que en este espacio, en una secuencia que es posible retroceder al siglo XIX, haya tenido lugar la extinción de las lenguas maternas de lencas y chortís en el contexto de una política de asimilización y castellanización. Sin embargo, me atrevo a proponer que Honduras, con la ratificación del Convenio 169 en 1994 y casi una década después con la suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, ha estado impulsando con altos y bajos una política de reivindicación de sus culturas, sus lenguas. Las discontinuidades del proceso revelan el cambiante compromiso político, sin metas claras a mediano y largo plazo. De lo anterior pasamos al papel de las políticas públicas e iniciaré este apartado haciendo referencia al término política pública como un conjunto de principios y valores éticos compartidos, consensuados y socializados que orientan la toma de decisiones con respecto a una necesidad o situación de interés público, es decir, que trasciende los intereses privados en busca del bien común. Las principales fuentes de expresión de las políticas públicas son la Constitución de la República, los códigos, las leyes en general y los programas de gobierno y en última instancia los discursos oficiales de los funcionarios. A partir de las políticas públicas se establece la prioridad en el tratamiento de las necesidades, se desarrollan las estrategias y planes de acción que apuntan a la resolución de problemas específicos a corto, mediano y largo plazo. El corpus jurídico existente en el ámbito nacional no deja de ser inefectivo en la práctica al no contar
en los distintos sectores con las líneas presupuestarias necesarias, ni con el personal técnico calificado en las instancias de donde deberían emanar las recomendaciones de política y el instrumentario para hacerlas realidad. No obstante, es en el sector educación el que más claramente se ha posicionado en áreas de una política de reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país, si bien con una cierta vaguedad en los principios que guían la educación para los pueblos indígenas y afrohondureños, pues esta se entiende como una modalidad y no como un subsistema, con lo cual pierde fuerza la intención de política. También se aprecia confusión al amalgamar como paritarios dos conceptos con diferente intencionalidad: multiculturalidad e interculturalidad. Esta decisión en cuanto al abordaje de una educación culturalmente diferenciada y cuando pertinente en lengua materna, nos sorprende a la luz de los objetivos declarados en enero del 2017 en la reunión regional de ministros de Educación de América Latina y el Caribe de cara al 2030. De aquí a 2030, dice la declaración, se eliminarán las disparidades de género en la educación, se garantizará el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. En este objetivo es evidente el tratamiento de los pueblos indígenas como uno más de los grupos de población en situación vulnerable, pero los pueblos indígenas son más que eso. Ciertamente tienden a ser minorías, pero ya se estableció que su estatus de minorías es de otra naturaleza por su condición histórica y la voluntad colectiva de mantener su cultura y su lengua, de tal manera que aflora una contradicción en la posterior afirmación de los ministros de Educación en el mismo cónclave. Reconocemos que nuestra región es marcadamente multicultural y plurilingüe y que los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren de enfoques propios que refuercen nuestra diversidad. Promoveremos una educación multicultural con énfasis en la educación en lengua materna, el aprendizaje de una segunda lengua, que ponga en valor los distintos sistemas de conocimiento y que forme docentes y elabore currículos y materiales educativos, desarrollando así sociedades inclusivas y armoniosas. ¿Cuál es el mensaje entre líneas? ¿Con qué mecanismos se promoverá la inclusión y se pondrán en valor los distintos saberes en el aula de clase? Pareciera tratarse de un nuevo giro a la acción afirmativa basada en la discriminación positiva, que si bien es cierto, es necesaria para instalar el escenario del encuentro entre aquellos que pertenecen a la cultura o que pertenecemos a la cultura hegemónica y los que son parte de las culturas tildadas subalternas, a la larga no dará paso a transformaciones profundas si no se dan cambios en la simetría social y económica existente. Cabe recordar, y aquí cito, que la multiculturalidad expresa simplemente una situación de hecho, la situación real de una sociedad con varios grupos culturales que mantienen la suficiente cohesión, entre ellos de acuerdo con un cierto número de valores y normas. El multiculturalismo, entendido a través de los ejemplos conocidos en el hemisferio norte, implica tolerancia. Y por supuesto ese es un primer paso, pero la clave del abordaje intercultural es el diálogo. Y hay ejemplos de ello en proceso en varios países de América del Sur. Cabe acotar aquí que ese diálogo entre culturas es concebido como un diálogo crítico. Es importante recalcar que el programa de la interculturalidad está en construcción, puesto que pasar de la tolerancia a la comprensión del otro diferente es un asunto que pasa por la esfera privada y pública. En este sentido, Xavier Albó, el jesuita que ha trabajado durante toda su vida con los pueblos andinos, distingue entre la micro y la macro interculturalidad. La primera, cito, se refiere al ámbito de las relaciones interpersonales y la macro interculturalidad al ámbito de las estructuras sociales y simbólicas. En este nivel se plantean las políticas interculturales como necesariamente políticas de Estado, pues requieren de continuidad y estabilidad para generar resultados sólidos. Se trata entonces de relaciones de complementariedad y simultaneidad. Otro acercamiento a la interculturalidad la expresan Dietz y sus colegas en tres dimensiones. Una dimensión intercultural, centrada en la visibilización de prácticas culturales que responden a lógicas culturales diferentes.
Una dimensión interactoral que valora y aprovecha las pautas y canales de negociación y mutua transferencia de saberes entre una gran diversidad de actores y una dimensión interlingüe que hace posible la articulación y traducción entre horizontes lingüísticos y culturales diversos. El paradigma del desarrollo humano sostenible reconoce el desarrollo no solo como un aumento de la calidad de vida material, salud, educación, ingreso, sino que también toma en cuenta el ethos cultural de cada sociedad, o sea, su historia, su identidad, sus creencias y tradiciones. Se parte de la cultura como basamento indispensable para el desarrollo humano sostenible, así como de la afirmación y definición de la identidad, estrechamente ligada a las valoraciones que las personas y las sociedades tienen de sí mismas a partir de su sentido histórico, visión del pasado, sentido de pertenencia, visión de país y capacidad y proyección más allá del presente, es decir, visión de futuro. Aquí tiene un papel importante la dinámica del urbano y lo rural. Se podría decir por extensión la conjugación entre la tradición y la modernidad. Al paradigma de desarrollo humano sostenible tendríamos que agregarle el calificativo con identidad, entendido y aquí cito, como un proceso en el que es indispensable la organización y la participación comunitaria, así como la planeación de acciones basadas en las necesidades y potencialidades detectadas por los mismos actores que representan los agentes fundamentales del desarrollo. Por otra parte, Honduras muestra una alta tasa de urbanización, 4.4%. Es posible que haya crecido en la última década. No hay, o por lo menos yo no pude encontrar datos más cercanos al 2001, siendo los principales polos de atracción las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Así, la hondureña, de ser una sociedad en la que a principios del siglo XX apenas se notaban contrastes entre lo urbano y lo rural, pasó de ser predominantemente rural hasta la década de 1980 para llegar entre 1998 y el 2001 a un acelerado crecimiento del segmento urbano. De tal manera que ha alcanzado en la actualidad un 54% frente a un 46% de residentes rurales. Puesto que el crecimiento urbano está en relación directa con el predominio de actividades terciarias y secundarias, no es extraño que se hayan visto las ciudades como un nicho para encontrar mejores oportunidades. Sin embargo, el ethos rural, es decir, el peso de la historia, identidad, creencias y tradiciones, es persistente en Honduras y se da un entrelazamiento lleno de tensiones entre las dimensiones rural y urbana de la cultura debido a la irreversibilidad de la urbanización en todo el subcontinente. Somos el continente más urbanizado del planeta. Por un lado, y por otra, la influencia de los procesos globales que caracterizan la era de la información. Ante el escenario antes descrito, pareciera que la sociedad rural y su cultura son insostenibles. Y esta es la razón por la cual algunos abogan por una revaloración y asignación de nuevas funciones al espacio rural para que sea reconocido como factor de equilibrio territorial y ecológico y como fuente de conocimiento y de reserva de las identidades culturales. Ahora veamos qué ha sucedido con los pueblos originarios en lo referente a su traslado de sus territorios ancestrales predominantemente rurales a los principales núcleos urbanos del país. Los datos más recientes desagregados que están disponibles son del 2001 y por tanto no son representativos del momento actual, aunque dado el mantenimiento de la tendencia migratoria a las ciudades de la última década, más bien son estimaciones conservadoras, en especial por el subregistro de que se ha dicho adolecen los censos nacionales. En números redondos, en el 2001, 400,000 personas se declararon pertenecientes a un pueblo indígena. Como ven, ha aumentado la cifra, pese al crecimiento vegetativo normal de una población. Es decir, el 7.3% de la población total, y estoy consciente del reclamo constante de que los censos, que hay un subregistro en los censos de la población indígena y afrohondureña. En acuerdo a los estudios realizados, de esas 400,000 personas en números redondos, el 15,4% eran residentes urbanos, más o menos unas 60,000 personas. Y de ellos, unas 10,000 personas vivían en San Pedro Sula. Es posible que hoy esa cifra se haya triplicado. Es más,
las poblaciones indígenas y afrohondureñas tienden a concentrarse en ciertos barrios de la ciudad. Después de San Pedro Sula viene Tegucigalpa. Así, en el barrio más populoso todavía para nosotros en Tegucigalpa sigue siendo la Colonia Kennedy. Vamos a ver si se hicieran estudios, que sería muy interesante hacer esos estudios, dónde residen nuestros estudiantes. La migración a la ciudad no se vuelve un asunto crítico hasta que se han absuelto los 2 primeros ciclos de la educación básica, puesto que hay suficiente cobertura rural del sistema, aunque las condiciones de la ciudad siempre son ligeramente más favorables. Las desigualdades de acceso por condición étnica y género aumentan a medida que se consideran niveles superiores de educación. La asistencia escolar entre los jóvenes indígenas urbanos de 12 a 17 años es de un 70% en Honduras. Un dato importante es que el acceso de las mujeres indígenas urbanas a los niveles superiores de enseñanza formal es más elevado que el de los hombres. Aunque no hay estudios en Honduras que aborden el mantenimiento de las lenguas maternas, los realizados en ciudades de Ecuador, México y Perú indican que la permanencia en el medio urbano va de la mano con el abandono de la lengua materna en las segundas y terceras generaciones de inmigrantes indígenas. Se trata pues de un proceso general de pérdida de la lengua. Y aquí cito, asimismo, de minimizar los rasgos culturales distintivos, se percibe como beneficioso hacerlo para el ascenso social y para contrarrestar la discriminación. La primera estrategia consiste en el abandono de la lengua originaria o su empleo solo en determinados espacios íntimos, en el seno de la familia, en celebraciones comunitarias o con sus pares indígenas. De igual manera, aunque solo se dispone de datos anecdóticos en Honduras, no parece estar alejado del hecho que independientemente de la residencia en el ámbito rural y urbano, pero con la tendencia más marcada en el urbano, cito, para favorecer el proceso de integración al conjunto de la sociedad hispanohablante y evitar la discriminación, los padres y madres indígenas deciden, otra vez lo encomillo, voluntariamente, no enseñar las lenguas nativas a sus hijos. Todos estos datos vienen de los trabajos que han hecho para la CEMAN, para la CEPAL, del Popolo y sus colegas en el 2007. Como se puede apreciar, el proceso documentado históricamente de pérdida de las lenguas no se ha detenido. Una lengua materna, relegada al ámbito doméstico y de las personas mayores, corre el riesgo de desaparecer en 3 generaciones. En un escenario en el cual la lengua materna carece de prestigio, la presión económica conduce a un relegamiento voluntario de la misma, en ausencia de un diálogo intercultural en el que se reconozca que la pérdida de una lengua es pérdida de conocimientos y de una visión de mundo irrepetible. Hemos llegado al estado de cosas que nos muestra la UNESCO en su página de Lenguas en Peligro, en inminente desaparición previo al final del siglo XXI. Pasemos a la siguiente. La siguiente. Bien. Como ustedes pueden ver, utilicé los criterios de UNESCO para hacer este cuadro y aquí puse todas las lenguas, inclusive aquellas que se hablaron en Honduras y no se hablan. El matagalpa desde el siglo XVIII y el náhuatl posiblemente también desde esa época. Y pueden ver entonces cómo están catalogadas por la UNESCO. Utilicé los mismos parámetros de la UNESCO, solo informé un poco más la situación de esas lenguas. Como pueden ver, el tol y el creol de las Islas de la Bahía están en situación crítica en este momento. El peche está seriamente en peligro, pero tenemos la dicha de que en este momento el CEMCA, o sea, el Centro de Estudios de México y Centroamérica del gobierno de Francia, está dedicado en este momento al registro de la lengua pech. El tahuasca, que en Honduras quizá no, en este momento no está siendo estudiado, pero sí lo hizo la Universidad Nacional Autónoma en algún momento, pero en Nicaragua, las variedades en Nicaragua sí son objeto de investigación constante. Y el garífuna y el misquito, que a pesar de todo están en situación vulnerable. A pesar de que nosotros pensamos que hay muchos hablantes, están en situación vulnerable por el hecho de la migración a la ciudad y por el hecho de que muchos padres y madres todavía deciden que es mejor que sus hijos tengan oportunidad de aprender a hablar español, voy a ponerlo entre comillas correctamente, ya sabemos, los lingüistas saben que
la lengua es para comunicación, pero siempre utilizamos ese tipo de apelativos. Y el matagalpa, que es una lengua extinta que se habló en las fronteras con Nicaragua, y el náhuatl, que también es una lengua extinta y que no era una lengua propia de la región, sino que una lengua también de inmigración en la época prehistórica, pero que muy probablemente tiene relación con el náhuatl, que aún persiste en El Salvador, donde hay alrededor de 300 hablantes y que en este momento hay un proceso de revitalización de esa lengua del lingüista Jorge Lemus, que en este momento también está organizando un simposio en el próximo Congreso de Lingüística, ¿verdad?, donde está invitada nuestra colega, la doctora Leida Linares. Fue aceptada su ponencia, de lo cual estamos todos muy orgullosos en el programa de educación intercultural. Así que ella va a hablar de todo este trabajo que hemos realizado también en un ámbito internacional, porque es importante que se conozca que las universidades públicas, que somos las únicas que investigamos, las únicas que trabajamos en estas áreas, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. En resumen, en Honduras prevalece la percepción entre sus connacionales de ser una sociedad culturalmente homogénea, siendo indicativo de esta situación el que la mayoría de la población, el 92.8%, se identificó como mestiza en el censo del 2001 y lo reiteró en el censo del 2013. Pero conviene subrayar que una de las formas de identidad activa que tiene que ver con la identificación territorial, es decir, la aldea, el municipio o el departamento donde se ha nacido, sigue en vigencia en Honduras. Sin negar el contenido positivo de lo dicho para la cohesión social y el sentido de solidaridad de una sociedad dada, es necesario mencionar las implicaciones de este contexto. Creo que nos adelantamos un poquito. Vamos a ver. Entonces siga por favor adelante. Aquí está. En Honduras seguimos, a pesar de todo lo dicho, seguimos ignorando la heterogeneidad de intereses y grupos sociales que convergen en el país. Seguimos desconociendo la diversidad de pueblos, lenguas y culturas que conviven en el territorio y por lo tanto estamos desaprovechando el dinamismo que ofrecen a un país las prácticas identitarias y diferenciadas. Esto fue el resultado del último informe de desarrollo humano que se hizo para Honduras en el 2004. Lastimosamente no se han seguido haciendo ese tipo de informes que son muy importantes para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Ahora sí, la anterior. UNESCO ha hecho un esfuerzo por construir indicadores sobre el grado de satisfacción y acceso a los bienes culturales y ha identificado 3 dimensiones básicas de la vida social que se consideran directamente relacionados con el florecimiento de la cultura. La libertad cultural, como ya se mencionó arriba, entendido como el derecho a disfrutar de los bienes culturales, la comunicación o diálogo cultural, como la capacidad de intercambiar información y conocimientos y de convivir armónicamente, y la creatividad, como la capacidad de innovación y producción de bienes culturales. Y cuando me refiero a bienes culturales, no solo materiales, sino inmateriales. En opinión de la autora, la valoración de los otros, en este caso de aquellos portadores de culturas diferentes a la cultura hegemónica hondureña de corte mestizo, debe pasar obligatoriamente por el enfoque intercultural para todos en la educación. Solo así estará la población mestiza mayoritaria en capacidad de reconocerse como parte de la diversidad. Es claro que la educación destinada a los pueblos originarios será además bilingüe, trilingüe, de acuerdo a sus necesidades. O sea que aquí estoy abogando por educación intercultural para todos los hondureños, no solamente para las poblaciones indígenas y afrohondureñas. A continuación esbozaré algunas políticas públicas en relación al derecho a la integridad cultural que se desprenden de los planteamientos anteriores sin tratar de ser exhaustiva y sin ánimo de cerrarme a otras posibilidades. Es claro que el registro censal de los pueblos indígenas y afrohondureños es históricamente fragmentario y que es urgente una política pública de recopilación amplia y permanente en todas las áreas: fecundidad, mortalidad, distribución territorial, migración interna, educación formal, lengua, características socioeconómicos, vivienda y saneamiento básico. Claro, podemos desmembrar todos estos datos de las encuestas nacionales de hogares, pero no es suficiente y no tiene el detalle que necesitamos para tomar decisiones.
datos susceptibles de ser comparados con inclusión de las regiones indígenas por excelencia, pero que por los altos costos a veces quedan generalmente relegadas. El tema de la identidad de los pueblos indígenas y afrohondureños, al igual que de la población mayoritaria, requiere de una política pública en los sectores de cultura y educación que promueve y financie la investigación de alta calidad en los campos antropológico, lingüístico, histórico, arquitectónico, de la etnomusicología, de la etnomedicina y la producción artesanal, para mencionar algunos. Lo anterior sin menoscabo del criterio de autoidentificación. El complemento a lo anterior sería una política pública que incorpore los nuevos conocimientos generados en los contenidos educativos nacionales de todos los niveles, para que los hondureños y hondureñas nos conozcamos y reconozcamos como ciudadanos en la diversidad étnica y lingüística, para dejar de lado la negación del otro diferente y comprender sus necesidades específicas. Eso se llama equidad en la diversidad. Y para que las lamentaciones sobre la pérdida de las lenguas indígenas den paso a la búsqueda de alternativas, es necesaria una política pública que las prestigie a través de su enseñanza y aprendizaje formal en las aulas universitarias. Esto sin abandonar su uso como lengua de instrucción en la escuela en los contextos pertinentes. Pronto les daremos una buena noticia alrededor de esto. También cabe mencionar que en el campo de la etnomedicina se requiere una política pública que atañe al sector salud y que debería iniciar con la sensibilización. Para comprender cualquier sistema médico es necesario conocer su contexto cultural. La concepción del mundo y de la vida, las ideas sobre el cuerpo humano que explican los conceptos de salud y enfermedad y las prácticas curativas. Se podría decir que cada cultura tiene sus propios padecimientos y las terapias correspondientes. Voy a concluir con las palabras de Luis Macas, que ya han leído ustedes, pero que quiero leer de nuevo, que son un llamado a conocernos y reconocernos e iniciar cuanto antes con el diálogo intercultural. Supongo que muchos de los presentes conocen a Luis Macas. Luis Macas es un lingüista, es un antropólogo, es un doctor en jurisprudencia ecuatoriano que ha dado clases en muchas de las universidades públicas ecuatorianas, peruanas, bolivianas, en la Universidad Intercultural también, que además preside un instituto de investigación sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Hay que tener en cuenta que dentro del Estado plurinacional no solamente estamos naciones originarias, pueblos originarios. Hay otros, por ejemplo, la afrodescendencia, que está junto a nosotros en este continente. Están los mestizos, algunos dicen blancos mestizos, pero nosotros los conocemos como indios mestizos. Aquí está la prueba. Y estamos juntos, aunque sea de espaldas. Pero lo que queremos es que construyamos este Estado juntos, un Estado nuevo desde la crítica de las estructuras del Estado. A esa institucionalidad actual hay que darle duro, porque son estructuras coloniales. Además, no quedarnos ahí, hay que cuestionar este modelo. Tenemos que destruir este modelo para construir un Estado distinto, nuevo y un modelo distinto de vida. Gracias. Si hay alguna pregunta para la doctora Lara. Bueno, buenas tardes, doctora. Excelente el enfoque de la ponencia. Solo tengo una sola pregunta, entre muchas que van a surgir después. Es sobre estas causas que usted entrecomilló como voluntarias, que inciden en la pérdida de este valor importante de transmisión de la cultura que es la lengua. Yo quisiera saber cuáles son las que sí, porque usted lo planteó como en el entorno urbano, pero resulta ser que aunque algunos no querramos aceptarlo, también dentro de las propias comunidades se está haciendo hay un proceso de pérdida, ¿no?, progresiva de la lengua. En las familias hay menos familias o menos jóvenes dentro de las familias que están hablando o están interesados en hablar las lenguas maternas.
Entonces, ¿cuáles serían las causas? ¿Cuáles serían esos elementos que no percibimos posiblemente y que subyacen ahí en las relaciones con el resto de la población? Cuando entrecomillé voluntariamente es porque ni para los pueblos indígenas y afrohondureños ni para nosotros, el conglomerado mestizos, las cosas suceden voluntariamente. Las economías de los países nos obligan en muchos casos a tomar decisiones personales y nacionales que no queremos tomar. Y obviamente que en este caso el poder insertarse en la sociedad hegemónica, en la sociedad mestiza, en la sociedad general, es un criterio importante para los padres y madres indígenas y afrohondureños y para sus hijos e hijas. Es un criterio importante porque nosotros hemos tenido la experiencia aquí en la Universidad Pedagógica de apoyar, digamos, las pocas oportunidades que a lo mejor han tenido nuestros estudiantes que vienen desde sus territorios en el aprendizaje de una segunda lengua con metodologías inadecuadas y por lo tanto entonces a lo mejor necesitan reforzamiento en esa segunda lengua. Y a eso se ha debido la existencia de los propedéuticos aquí en la Universidad Pedagógica. Pero bueno, llega un momento en que padres y madres piensan ¿dónde invertimos nuestra energía, nuestros esfuerzos y el propio capital económico que tenemos? ¿En que transmitan esta lengua a la siguiente generación o en que aprendan español de tal manera que se puedan defender dentro de la sociedad en general? Y muchos padres y madres, sobre todo los padres y madres urbanos, se deciden por el aprendizaje del español, por poner énfasis. Y esto no es nada raro. Esto sucede también en la migración. Esto sucede en los Estados Unidos, en el Canadá y en cualquier otro lugar donde nuestros compatriotas tienen que emigrar. Los padres al final, aunque siguen hablando español en la casa, tratan de que los niños cuanto antes aprendan la lengua, ya sea inglés o francés o la lengua que les toque aprender, la aprendan cuanto antes, en detrimento de la lengua materna. Entonces sucede que los mayores, porque puede ser que a veces la familia migrante se lleve a los abuelitos también, los abuelitos siguen hablando la lengua materna, sucede cuando se trasladan las familias también indígenas o afrohondureños a San Pedro Sula o a La Ceiba o a Tegucigalpa, los abuelitos siguen hablando, abuelitas siguen hablando la lengua materna, pero cada vez menos los nietos lo hacen, o lo hacen de tal manera que no podrían hacer la transmisión completa a la segunda generación de migrantes, en este caso al medio urbano. A eso me refiero cuando es voluntario. En realidad no es voluntario. Las fuerzas económicas nos obligan a tomar los caminos más aprovechables y eso también a nosotros. Llegado el momento, ¿verdad?, tenemos que tomar decisiones. Esas son las decisiones duras que se toman también a quienes dejamos en la escuela. ¿Dejamos en la escuela a todos los niños y niñas o dejamos a unos en la escuela y a otros los sacamos para que trabajen una vez que terminen la educación básica o antes para que los otros puedan continuar en la escuela? Eso no es voluntario de padres y madres. Eso es el sistema que obliga a los padres y madres a tomar esa dura decisión. Entonces, en realidad no hay nada voluntario en esto, ¿verdad? Son las estructuras las que nos obligan a tomar decisiones para sobrevivencia, porque en primera instancia los seres humanos nos adaptamos para sobrevivir. Creo que aquí había... Yo creo que sobre lo voluntario sí, eso no es voluntario, pero es el sistema también que crea, que genera, que fomenta las estructuras de la estigmatización de los pueblos culturalmente diferenciados. Es el sistema quien hace que estos pueblos rechacen su lengua y adquieran la otra como una especie de decisión, o estás o no estás dentro del mundo cultural, social y dentro de donde ocurren las oportunidades. Pero es el sistema a la vez el que no provee las oportunidades para un tratamiento con equidad, porque la verdad es que la educación está obligada a reconocer esa diversidad, a tratar esa diversidad, a adoptar políticas públicas que muchas veces ni siquiera son por consenso. Yo discrepo de usted porque las políticas públicas ni siquiera son por consenso. Hay mucho de política pública que ni siquiera es explícita, porque política pública es también lo que los gobiernos no hacen
Y en estos casos se trata de lo que los gobiernos no hacen. No hacen una política efectiva en temas como para que, por ejemplo, los pueblos culturalmente diferenciados de la Mosquitia se apropien de la segunda lengua de manera adecuada. Entonces, no se apropian de la segunda lengua de manera adecuada y entonces tienen grandes dificultades cuando se enfrentan con la cultura académica occidental, porque no es fácil asimilarla. No conocen, no han tenido una introducción satisfactoria en la segunda lengua, en el español. Y de eso yo creo que el sistema tiene una gran responsabilidad. Sobre los estigmas, yo creo que el sistema también fortalece esos esquemas de estigmas. Tengo una colega mexicana que estudió en Portugal y estudiaba antropología justamente porque era hija de un indígena celtal de Chiapas y de un indígena que hablaba náhuatl en el estado de Hidalgo. Ambos tenían como lengua materna o una lengua culturalmente diferenciada. Nunca hablaron ni una ni la otra porque los padres justamente decidieron eso, ¿no? Para que no les digan indios, para que no les digan prietos, para que no les digan lo que sea, entonces ustedes no aprendan esa lengua. Y hoy día, y digo eso hacen las políticas públicas, el gobierno mexicano la ha favorecido con 3 becas y está terminando su doctorado en antropología. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema nuestro? Aquí hay una deuda pendiente, con los pueblos culturalmente diferenciados que han sido invisibles durante todo el tiempo y todavía son invisibles porque la Constitución de este país no reconoce que este es un país pluriétnico y plurilingüe. Aquí dice que el español es la lengua del país y el Estado está obligado a conservar su pureza, pero no habla de las otras lenguas. O sea, en la Constitución del 82 todavía los indígenas eran completamente invisibles hasta que hubo ese decreto de la educación intercultural bilingüe. Pero yo creo, a mi criterio, que ese es un parche pegado. Cuando el Estado tiene voluntad política, entonces uno crea un Estado plurinacional como Bolivia. Cuando el Estado tiene voluntad política, entonces uno por lo menos incorpora el tema de la multiculturalidad en la Constitución como en Nicaragua. Entonces son pasos grandes de política pública que todavía están pendientes. Y en la educación, ni digamos, tenemos una deuda pendiente enorme con la educación intercultural. Buenas tardes, doctora. Gracias por la exposición que nos ha hecho. Extraordinaria. Solo me hizo recordar hace unas 3 décadas atrás, cuando me dio clases. Dije 3 décadas adelante, no, usted no me dejó terminar. Pero bueno, lo importante es que usted está en perfecto estado y se mira súper. Doctora, usted planteó el marco internacional, nacional, planteó la cuestión de la Ley Fundamental de Educación. ¿En qué momento, y está relacionado con lo que el doctor Morales está explicando, pero más que comentar, mi pregunta es, ¿en qué momento la política pública no alcanza o se quiebra en la implementación o en el apoyo o realmente en el fomento de lo que debería ser la revitalización de estas lenguas en los pueblos indígenas o afro que nosotros tenemos? Lo que dice el doctor Morales es cierto. La ausencia de medidas es una política. Esa es exactamente una política. Es una política de invisibilización y de no reconocimiento de que somos un Estado plurilingüe y multicultural. Entonces, claro, si no hay nada que nos guíe, entonces todo lo demás, como él mismo lo ha dicho, son parches, ¿verdad? Estamos queriendo tapar aquí y allá, estamos queriendo promover algunos cambios, pero no hay presupuesto en primer lugar, ¿verdad? No hay líneas presupuestarias que acompañen ese cambio. Tampoco hay decisiones fundamentales. Y ahí yo diría que las universidades públicas hacemos lo que podemos con lo que está a nuestra disposición. Tanto en investigación, tanto en promover que se construyan los textos necesarios, que se hagan los puentes. Hacemos lo posible, pero no porque exista una línea presupuestaria exactamente para eso, sino porque al final
final somos investigadores y tratamos entonces de llenar esos vacíos, pero eso no es suficiente. Y que nos da mucho sentimiento, ¿verdad?, cuando nos damos cuenta que son nacionales de otros países que están estudiando la lengua Pech, que están produciendo un diccionario garífona, que están trabajando en la gramática del Tahuaca, ¿verdad? Y nos preguntamos qué pasó con nosotros, ¿dónde si estamos predicando constantemente y reconocimos el convenio 169, pero yo pienso que fue una mala noche que tuve el Congreso Nacional y que todos firmaron ahí, no supieron que estaban firmando, pero bueno, lo firmaron y ahora no hay cómo hacerse para atrás, ¿verdad? De ahí podría salir una política pública del convenio 169 que es vinculante. La Declaración de los Derechos Indígenas no es vinculante, ¿verdad? Pero es una buena práctica, digamos. Las buenas prácticas también son importantes. Y sí hay buenas prácticas. Yo diría que por lo menos las universidades públicas hemos hecho buenas prácticas, pero no se han consolidado esas prácticas porque no están afianzadas en una política pública nacional. Entonces, esporádicamente hacemos esto, lo otro, pero no hay continuidad. Entonces, pensamos que un paso adelante para propiciar una política pública sería prestigiar esas lenguas indígenas y afrohondureños siendo enseñadas sistemáticamente en la universidad. No de vez en cuando si hay alguien que lo haga. No, al lado del ruso, al lado del mandarín, al lado del japonés, al lado del italiano, está también la cátedra de lenguas indígenas. Yo siempre digo, y lo voy a repetir una y otra vez hasta el cansancio, de ahora en adelante ningún hondureño o hondureña debía graduarse de estudios superiores sin haber llevado un curso de lengua indígena, cualquiera que fuera. ¿Por qué? Porque eso nos abriría a todos hacia esa diferencia y a las dificultades que enfrentan nuestros compatriotas que tienen una lengua distinta y una cultura distinta cuando tienen que enrolarse en la corriente general, ¿verdad?, en la sociedad hegemónica. Pero nosotros, como digo, vamos con pasos pequeños ante un estado crítico de las lenguas. Son pasos pequeños. Podríamos dar pasos más grandes si existiera esa política pública de la que estamos hablando. Ya tenemos ahora bastante gente. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a la doctora Lara por su ponencia magistral y luego hacer una pregunta, si no son unas, hacer una pregunta en relación a desde su perspectiva de antropóloga o desde la perspectiva de la antropología, ¿qué recomendaría ella para que nosotros podamos lograr la revitalización de las lenguas que en este momento está en un proceso claro de que al continuar así, después de una generación, 2 generaciones, como decía la doctora Lara, llegaríamos a la pérdida de estas lenguas? Pero en este momento estas lenguas están vivas. La lengua tahuaca, la lengua tol, la lengua maya chortí y también la lengua pech. Sabemos que hay problemas severos con estas lenguas, a pesar de que el programa de educación intercultural bilingüe de la Secretaría de Educación ha hecho esfuerzos y sigue haciendo esfuerzos. Sabemos que los esfuerzos no han sido suficientes como para lograr ese tema, ese concepto de la revitalización. Honduras es un país muy complicado, todos nosotros lo sabemos. En este momento nosotros estamos presenciando el lanzamiento del Año Internacional
de las lenguas maternas liderado por nuestra universidad pedagógica. Pero también en este momento están matando 2 indígenas en la montaña de la Flor por terratenientes. El padre y el hijo fueron asesinados ayer o anoche. Un país muy complicado, muy complejo. Y en esa maraña, pues estamos batallando, estamos luchando. De modo pues, corto y vuelvo a lo concreto, ¿qué recomendaría, doctora, para la revitalización de estas lenguas en proceso que tienen dificultades en este proceso de la lengua? Es una pregunta que en realidad no puedo contestar, porque es una pregunta muy compleja y la voy a hacer solo desde mi experiencia como docente, como maestra y dentro de una universidad pública. En primera instancia, para la sobrevivencia de un pueblo se necesita territorio. Lo que usted acaba de mencionar en este momento que está ocurriendo en Yoro y en la Montaña de la Flor es precisamente una lucha por un territorio ante uno de los pueblos más vulnerables dentro del conjunto de todos los pueblos indígenas y afrohondureños. Y ahí es donde se necesita también que el convenio 169 se pusiera en marcha. En primer lugar, para respetar ese territorio ancestral. Un pueblo, claro, puede ser un pueblo igual en la diáspora, pero las condiciones no son las mismas. Y además porque todos los pueblos indígenas y afrohondureños han tenido territorios ancestrales antes de 1821. Entonces, por lo tanto, esos territorios ancestrales continúan históricamente siendo suyos. Ahora, poner en práctica el posicionamiento de los pueblos en esos territorios es otra cosa. Eso en primera instancia. Y luego, desde lo que sería posible hacer, porque no quiero dar recetas para otros, sino que para nosotros aquí dentro de la universidad. Necesitamos investigación de esas lenguas. Ya, hoy, mañana, tenemos que empezar a investigar esas lenguas. Tenemos también, en el caso nuestro, que dedicarnos a la producción de los materiales didácticos, acompañando a los hablantes que todavía manejan sus lenguas, que es lo que estamos haciendo en el proyecto de educación intercultural. Porque es muy fácil decirle a un docente que enseñe en su lengua y ponerlo frente al aula de clase, que enseñe en su lengua sin materiales. Nosotros que somos docentes sabemos que eso no es tan sencillo, que para enseñar necesitamos ciertas ayudas, necesitamos tener cierto conocimiento, necesitamos tener cierto instrumentario a nuestra disposición. Entonces, pedirle a un maestro que ha aprendido a ser maestro en español, que de repente esté frente a su clase y dé una clase completamente en su lengua, ¿verdad? Es un asunto difícil, lo sabemos aquellos que enseñamos ya y que es nuestra profesión. Entonces, desde nosotros aquí como universidad pública, a lo que aspiro y creo que es lo que estamos haciendo, que podamos entregar en la medida que nos es posible, y lo estamos haciendo en este momento con el miskito y quisiéramos hacerlo con las otras lenguas, que podamos crear los materiales didácticos necesarios para que realmente el docente pueda implementarlos en su lengua en el aula. Ese es nuestro aporte. Por supuesto que hay mucho más que hacer, pero como digo, no quiero dar recetas de cosas que están en la nebulosa, ¿verdad? Y que no podemos alcanzar, sino de lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Yasser Salinas, soy del pueblo Tahuasca. Masaniam ni bitik Cuba. Naksin mada kayang mana bitik yak mana adiak bang mana kiribal na bitik yak. Primeramente quiero agradecer a la doctora Lara hacernos énfasis a la temática de la lengua de los pueblos indígenas y afro-hondureños.
Quiero agradecer también de antemano, en nombre del equipo técnico de la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas, que doctora Lara también forma parte de la Comisión Nacional de Educación, Comité Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, que es para fortalecimiento de este proceso de la educación intercultural bilingüe, que hasta el momento manejamos ese concepto. Hablar de aprendizaje de la lengua materna o el mantenimiento, revitalización o desde diferentes enfoques, ángulos que podamos ver, podemos alcanzar el tiempo máximo discutiendo, pero todavía quedan vacíos para la discusión y reflexión y análisis para poder hacer, revitalizar o fortalecer la lengua de la población indígena que está en peligro de extinción. En aras de esta temática tenemos muchas preguntas, así como nosotros que hemos venido indagando en el proceso del fortalecimiento de estos dos componentes, que es la lengua y la cultura de los pueblos indígenas. Hemos tenido muros elevados en diferentes instancias, desde el sistema que ya hemos criticado bastante, así como más me apunto en el pensamiento ideológico de las personas que manejan el sistema. Particularmente yo siempre opino, a veces opino, el sistema lo crea el individuo o la ideología de un individuo. La estructura que funciona el sistema no es la estructura que autodetermina propio, sino que es la implementación de una ideología de ciertas personas que han tenido en ese momento para poder estructurar. Los pueblos indígenas, para poder integrar en la política pública, sabemos muy bien que los pueblos indígenas en la integración o en la formación académica hacemos desde muy poco tiempo que estamos resaltando, teniendo profesionales universitarios, profesionales que aspiran a un pensamiento científico en los procesos para poder llegar a concretar estos procesos que nosotros venimos haciendo, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón, en aquellos tiempos, en esas épocas por ejemplo, de la constitución, de la redacción o construcción de la Constitución de la República en el año 1982, ¿cuántos indígenas, cuántos de pueblos afrodescendientes habían integrado en las representaciones políticas para poder participar dentro de ese componente y que lo hayan tomado en serio para poder valorar esa parte de la cultura lingüística? Seguramente han sido pocos o no lo hicieron. Entonces, por esa misma razón, nuestras participaciones en las políticas públicas, hasta ahora estamos tratando de poder hacer que reconozca, así como definen por ellos la mayoría de la población mayoritaria que no son indígenas y afro-hondureñas. Quiero también hacer énfasis que en estas líneas de pensar que venimos navegando, hemos escuchado varias versiones, las cuales quiero cerrar con una pregunta. Es que hasta el momento hay pensamientos ideológicos de las personas que manejan esa estructura sistemática en diferentes sistemas, hasta incluso algunos de los pueblos también pueden resaltar porque ya traen esa ideología del pensamiento, ¿verdad? Entonces expresan, es una pérdida la enseñanza de la lengua y cultura de los pueblos indígenas en los centros educativos. Es mejor resaltar el idioma inglés porque ahora está en competencia.
siempre hemos escuchado en diferentes instancias por diferentes personas. Quiero, dejo con esta pregunta para que usted, como precursor de estas recopilaciones de las historias que tenemos aquí en Honduras, nos lo dirija si nosotros estamos equivocados, nosotros estamos conscientes de que la calidad educativa entra desde el código lingüístico que manejo yo particularmente. Cuando me habla en Tahuasca, entiendo, aprendo, pienso en Tahuasca. Entonces, por esa misma razón, mejor aprendo. Entonces, por esa, al respecto le hago pregunta y con esto quiero decir muchísimas gracias. Le voy a contestar con una anécdota. Cuando yo terminé el bachillerato, yo no fui a una escuela bilingüe. Yo fui a una escuela normal, ¿verdad?, donde nos enseñaban inglés. 5 horas a la semana teníamos de inglés. Yo me sabía todos los verbos al revés y al derecho, en presente, participio pasado y gerundio. Pero no... Había aprendido muchas palabras, tenía un gran vocabulario, pero no estaba consciente que yo pudiera hablar inglés. Debido a esa frustración decidí aprender francés y entré en la Alianza Francesa y absolví todos los cursos de la Alianza Francesa, porque en la búsqueda que yo tenía para estudiar antropología había decidido que iba a ir a Francia. Bueno, pero no pude ir a Francia, ¿verdad? Resulta que fui a Alemania y cuando llegué a Alemania no sabía una sola palabra de alemán, y entonces recibí cursos de inmersión total, 6 horas al día durante 4 meses, y cuando salí de esos cursos yo no sabía dónde poner nada, ¿verdad? Todo lo que había aprendido estaba como ahí. Entonces con el francés y lo poco que sabía de inglés, el español no me servía para nada, ¿verdad? Bueno, y entonces una maestra que estaba haciendo su tesis en la Escuela Superior del Profesorado de la pequeña ciudad donde me tocó aprender alemán, nos conocimos en la parada del bus, vivíamos cerca, y ella decidió hacer su tesis conmigo. Y entonces me preguntó a ver que le enseñara todos los libros que me habían dado en alemán, y me dijo: de aquí para octubre, era junio, de aquí para octubre vas a pasar el examen de admisión en la universidad. Y entonces nos pusimos a trabajar, nos reuníamos todos los días, 2 horas, ella hizo su tesis conmigo y yo aprendí a hablar alemán. Y cuando llegué en octubre pasé las pruebas de alemán sin ningún problema y continué mis estudios hasta terminar el doctorado. Pensé que todo estaba bien, ya sabía, ¿verdad? Había aprendido alemán, medio tenía el inglés ahí, había aprendido el francés, y en eso me dijeron que yo necesitaba llevar latín, porque yo me había metido a una carrera de humanidades, y en aquella época, ahora sí estamos hablando de hace más de 30 años, ¿verdad? En aquella época se suponía que todos aquellos que en las universidades europeas estudiamos humanidades, por lo menos en las alemanas, debía llevar latín. Y entonces ni modo, me tocó llevar latín, ¿verdad? Porque era un requisito de graduación. Pero además de eso, ya en los estudios me dijeron: no, pero aquí donde usted está matriculada para antropología se aprenden 2 lenguas indígenas. Y le dije: ¿cómo? ¿Y cómo voy a aprender yo 2 lenguas indígenas sin ninguna? Pero aquí todo lo que ofrece la universidad no hay ninguna que se hable ni siquiera en Centroamérica. No importa. Las opciones son que usted aprenda quechua, que usted aprenda náhuatl o que usted aprenda quiché. ¿Cuál va a aprender? 2, escoja 2. Y yo dije: bueno, están un poquito cerca. Náhuatl hablan en México y quiché hablan todavía en Guatemala. Voy a aprender esas 2. Y llevé 3 semestres de cada una, de náhuatl clásico y de quiché clásico. A todo esto no me había dado cuenta que todas las lecturas que me habían entregado estaban en inglés.
Entonces yo decidí, voy a ver qué hago con mi inglés, y yo misma me compré un manual y empecé a reaprender el inglés que había aprendido en la escuela para que me sirviera también para leer, para analizar y para hacer el reporte, porque tenía que hacerlo en inglés, tenía que hacerlo en alemán. La tesis la escribí por último en alemán. Cuando regresé, todavía no hablaba inglés suficiente, yo no me sentía que hablaba lo suficientemente bien, y entonces fui a hacer un examen de suficiencia a la escuela americana y me metí a los 2 últimos cursos para que se me soltara la lengua y aprendiera a hablar. Ahora hablo inglés, ya hablo alemán. Lastimosamente, como nunca he practicado ni el quiché ni el náhuatl, no los hablo. Pero bueno, si veo los textos, yo inmediatamente los reconozco y sé lo que son. Ojalá hubiera tenido más oportunidades. Lo que estoy diciendo aquí es que en el mundo entero las personas necesitamos hoy en día aprender más de una lengua. Y el espacio europeo quizá es para nosotros el ejemplo mejor. ¿Cómo puede ser, imagínese, alguien europeo si solo habla su propia lengua del lugarcito donde nació? No funciona. Entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad los humanos a lo largo de nuestra historia hemos sido plurilingües. No hay otra manera de convivencia. Hemos estado siempre expuestos a otras culturas y a otras lenguas. Con esto, yo nunca he negado el español. Para mí el español es una fuente de riqueza porque es mi lengua materna. La amo, quiero leer más en español, pero también leo en alemán y también leo en inglés, ¿verdad? Y ojalá pudiera leer mejor en náhuatl y en quiché, ¿verdad? Los textos originales. Entonces, no, una lengua es siempre riqueza, es riqueza y se abren los mundos. Es como que se abrieran nuevas líneas de pensamiento en la mente, así me lo imagino, ¿verdad? A toda velocidad. Pero a veces ponemos barreras, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos la barrera, sobre todo aquí con el inglés. No, yo no voy a aprender. Claro que voy a aprender. Las mentes humanas estamos en la capacidad de aprender nuestra lengua materna, amarla y enriquecerla y aprender otras lenguas y otras lenguas y otras lenguas. Y todas esas lenguas son riqueza. Entonces, la lengua, imagínense, durante 10 años de mis estudios, en realidad, decía la gente cuando yo regresé a Honduras que yo hablaba con acento, que yo no hablaba el español, que era un español medio raro el que yo hablaba. Obviamente, durante 10 años había hablado una lengua completamente distinta a la mía, ¿verdad? Y eso me preocupó y entonces empecé a tratar de mejorar en mi propia lengua también. Es decir, no hay término de las posibles lenguas que un ser humano puede aprender. La lengua materna es la lengua en la que nos podemos expresar a lo mejor en los términos más exactos, pero las lenguas generales, y ojalá, ¿verdad? Hoy en día nuestros hijos e hijas aprenden mandarín, aprenden japonés, aprenden ruso, y ojalá aprendieran más, y ese es el futuro. El futuro es el aprendizaje de lenguas. El problema que usted está viendo en este momento es que aquellas lenguas que son consideradas lenguas de minorías muchas veces no tienen los espacios suficientes para recrearse, porque una lengua tiene que verse en todos los espacios, no solo en la redacción académica, sino también en la poesía, en la prosa, en el lenguaje periodístico, qué sé yo, la radio, la televisión, son otros lenguajes, y eso es así para todas las lenguas del mundo. Entonces, no, yo estoy abogando por el mantenimiento de la lengua materna, cualquiera que esa sea, y el Estado debe darnos ese espacio para mantener nuestra lengua materna y aprender todas las otras lenguas posibles del mundo que nos pueden llevar a cualquier parte. Hoy en día lo más probable, y yo se lo deseo a todos y se los digo a mis alumnos constantemente, que ¿dónde van a terminar? ¿Quién sabe? ¿Dónde van a vivir el resto de sus vidas? Tal vez no en Honduras, tal vez en otra parte del mundo, tal vez en otra parte del país, pero van a ser siempre ciudadanos exitosos porque sus mentes van a estar abiertas a aprender siempre cosas nuevas, aprender para comprender a otros que son diferentes y hablan lenguas diferentes, pero que es la única manera de que vivamos en paz.